Entonces hemos llegado al momento de escuchar la visión de quienes lideran instituciones filantrópicas, entidades familiares, empresariales, comunitarias, independientes que están en los territorios apoyando a organizaciones con financiamiento, con gestión o implementando sus propios programas en el territorio. Estas son las caras de la filantropía institucional en América Latina. En el libro van a encontrar muchos de estos casos y también hemos destacado estos pilares que definen la capacidad organizacional de las fundaciones. Entonces, ¿qué permite a una entidad filantrópica lograr su misión? Queremos abrir este espacio de reflexión conjunta entre líderes de la región y aquellos que participamos en la investigación. Entonces, así quiero dar el paso al primer panel, que nos invita a fortalecer la cultura, la confianza en la labor de las fundaciones. La confianza, creemos que hay dos pilares claves para la confianza: la gobernanza y esta cultura de accountability, de nuevo una palabra en inglés, o reportabilidad o estrategia de dar cuenta a nuestros stakeholders, a nuestros grupos de interés para quienes trabajamos. Para reflexionar sobre este tema ya tenemos en el panel sentados a Esperanza Cueto. Esperanza, de Chile, es presidenta del directorio de la Fundación Colunga, una institución fundada por la familia Cueto, cuyo objetivo es superar la pobreza de niños y niñas adolescentes, promoviendo la innovación social, la incidencia en políticas públicas y el fortalecimiento del ecosistema de la sociedad civil. Para ello, potencian las organizaciones que contribuyen a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la educación en Chile y América Latina. Tienen además una sede, o el Hub Social, en lo que nosotros en Chile llamamos la zona cero, bien cercano al conflicto, en Plaza Italia, donde acogen a organizaciones de la sociedad civil y se ha transformado, la verdad, en un centro de intercambio, de experiencia, de aprendizaje, de redes de colaboración. Voy a ir aquí en orden. Entonces aquí a su lado está Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona de México, también fundación familiar, de Colombia, de Colombia, fundación familiar enfocada en educación, como el mejor vehículo para sembrar capacidades en las personas, instituciones y territorios que permitan promover su movilidad social y reducir inequidades. Por medio de articular aliados, apoya iniciativas de alto valor estratégico, genera conocimiento a través de intervenciones y soluciones duraderas. También están enfocados en temas de políticas públicas. Luego está como moderador del panel Gabriel Berger, que es integrante del comité editorial del libro que hoy presentamos. Gabriel es profesor de la Escuela de Negocios y director del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés en Argentina. Este centro busca contribuir a fortalecer el compromiso y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, emprendedores, empresas, fundaciones donantes e inversores sociales privados para generar impacto y transformación social en Argentina. De México, ahora sí de México, está Gabriela Toledo, subdirectora de Fundación Semillas de México, organización feminista que mejora la vida de las mujeres en México, financiando a grupos y organizaciones de mujeres. A lo largo de 30 años, Fondo Semilla ha beneficiado directamente a más de 700.000 mujeres y 2,7 millones de mujeres, niños, niñas y hombres de forma indirecta. También de la parte empresarial nos acompaña Claudio Giomi, gerente corporativo de sustentabilidad del Grupo Arcor de Argentina. Grupo Arcor está comprometido con el respeto y promoción de los derechos de la niñez. Por ello, Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil, Fundación Arcor en Chile llevan adelante la política de inversión social de la empresa en la región a fin de contribuir para que la educación sea una herramienta de igualdad de oportunidades para niños y niñas. De esta manera, las dejo para el panel. Muchas gracias. Hola. Buen día. Es un gusto estar aquí con estos 4 referentes del mundo filantrópico, 2 referentes de fundaciones familiares, un fondo feminista de base comunitaria y una fundación corporativa. El tema que nos convoca tiene varias aristas y una centralidad en el debate hoy muy importante. En parte, la introducción que nos hizo el rector nos señalaba
¿Cuál es el problema que enfrentamos en nuestras sociedades modernas? El problema de la confianza. Y señaló dos niveles, el de la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones. Y revisando y comparando nuestra región, nos encontramos con que nuestra región muestra niveles de confianza institucional más bajos que en otras regiones con economías más desarrolladas. Primer desafío. Segundo desafío que quiero introducir, hasta ahora no lo hemos puesto sobre la mesa, pero vivimos en la región más desigual del planeta. América Latina se caracteriza en este punto por mostrar indicadores de desigualdad más importantes que incluso que el sentido común llevaría a pensar. Uno piensa en África. No, cuando miran indicadores comunes tenemos este problema. Entonces, cuando pensamos en el nivel de cohesión que enfrentan nuestras sociedades, ahí tenemos dos puntas para pensar. Cuando empezamos a mirar el funcionamiento de las instituciones filantrópicas, la gobernanza institucional, el gobierno corporativo de estas instituciones aparece como el ámbito en el cual algunos de estos aspectos deben ser encarados. Y la pregunta acerca de cómo construir confianza a partir de la gobernanza o el gobierno institucional está en el centro de la discusión. Por eso la invitación a pensar cómo estas instituciones construyen o contribuyen a generar confianza, cómo estas instituciones, a partir de sus políticas internas, prácticas institucionales, generan o mantienen legitimidad para sí mismas, pero además contribuyen a generar legitimidad para el sector de la filantropía, y de qué manera construyen un vínculo productivo con sus grupos de interés y con sus actores críticos a partir de esta práctica de la rendición de cuentas, se convierte en un aspecto esencial para entender el funcionamiento y las perspectivas futuras de la filantropía en la región. Esta es la consigna con la cual planteamos el panel. Entonces, la primera invitación es a cada uno de ustedes a compartir mínimamente cómo está constituido su cuerpo de gobierno, brevemente, cómo está construido para entender el marco en el cual cada uno va a plantear sus reflexiones. Y segundo, y lo más importante, es qué paradigmas, qué principios, qué prácticas en el gobierno institucional ha establecido para construir confianza, mantener legitimidad y generar una rendición de cuentas que refuerce estos aspectos de legitimidad y confianza. Así que, Claudio, te invito a ti para arrancar. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo quería hacer bueno, en la presentación estuvo planteado el sesgo que voy a tomar es de una fundación o de varias fundaciones, que es el caso nuestro, que pertenecen al sector empresario, que como se planteó acá, ha sido el sector que más ha desarrollado y tiene mayor representación en el mundo de la inversión social. Y quería hacer como un replanteo de lo que planteaba Gabriel, de dónde pensar la confianza, no tanto desde la forma de cómo se conforman los directorios, sino el sentido que se le da. Yo creo que en los últimos años en el mundo empresarial ha venido desarrollándose y creciendo esta idea de que tienen que asumir un rol social que antes no estaba planteado, y esta necesidad de dar respuesta y jugar un papel más activo en el mundo y en la sociedad, también de la mano de una demanda de la sociedad sobre esto. Y eso ha hecho que las empresas, para dar respuesta a este tipo de cosas, han ido asumiendo práctica bajo el concepto de
responsabilidad social, bajo el concepto de sustentabilidad, y en ese marco ha tomado experiencias de inversión social que tenían a mano o que han desarrollado en los últimos años. Y a mí me parece que en el último tiempo, detrás de este concepto, hay, y yo lo ubico con un tema de confianza, también o de pérdida de confianza, me parece que en nuestro sector, en la parte de inversión social, hay lo que yo denomino una confusión conceptual entre lo que es específicamente la inversión social y la estrategia de sustentabilidad de una compañía. Y creo que en el último tiempo, de la mano de intentar alinear mejor el concepto de inversión social de una empresa con la estrategia de sustentabilidad, hemos ido perdiendo algunas de las cosas que en el camino del desarrollo de la inversión social habíamos ganado a raíz del tiempo recorrido que tenía que ver con esta perspectiva que acá se planteó de contribución a un fin público, al sentido de una causa social que está detrás, a la perspectiva de trabajar en torno a esto y en muchos casos esta impronta de traer más cerca la inversión social de la estrategia de la empresa me parece que ha ido ganando en una tensión que tiene que ver cómo resolver, que en algunos casos se resuelve con una subordinación instrumental de la fundación o de la área de inversión social con la estrategia de la empresa, perdiendo el carácter de bien público, que es el sentido de la inversión social, esta idea de fondos privados contribuyendo a finalidades públicas. Y en otros casos, la forma de resolver esta tensión ha sido buscar caminos de independencia, digamos, ¿no? Transformar fundaciones que mantienen el nombre de la empresa, pero que se transforman en fundaciones familiares o a través de endowment o fondos propios, perdiendo también esta articulación con el mundo empresarial. Me parece que ahí el desafío que tenemos desde ese punto de vista tiene que ver con esto de pensar una articulación con autonomía de las estrategias de inversión social con el mundo empresarial, y ahí sí me parece que el rol de las instancias de gobernanza para llegar ahí entonces, pero a mí me parece que hay que discutir mucho este primer punto, me parece que ahí donde tenemos mucho debate pendiente, digamos, para volver a discutir muchas cosas de la inversión social. Me parece que el rol de las instancias de gobernanza es justamente el balance debido, esta idea de jugar un papel entre la articulación y la autonomía de estos dos mundos que estamos planteando. A mí me parece que eso es central. Me parece que uno puede pensar también en base a eso en estrategia de conformación de los órganos de gobierno, en el desarrollo de estrategia, en asentar cuál es el rol de las instancias de gobierno, pero me parece central pensarlos desde ese lugar, desde esa perspectiva y de lo que yo entiendo es una confusión que atenta sobre cosas que se dijo en el panel anterior. A mí me parece que temas por ejemplo, de pérdida de confianza tiene que ver con esto, por esta muchas veces el rol instrumental que asumen muchas fundaciones empresariales y no pensar en el sentido de bien público que está detrás. Me parece que el sentido de la pérdida de colaboración o de co-creación, como decía Rodrigo antes, tiene que ver también con esta perspectiva de estrategias de inversión social que están más subordinadas a pensar algo de una acción concreta, de posicionamiento de la compañía, de reputación de la compañía y no de causa. No nos motiva a trabajar a favor del tema con una perspectiva colectiva, como puede ser en nuestro caso el tema de infancia, sino el desarrollar algún programa concreto en el entorno más inmediato que tenga repercusión desde el ámbito donde estoy. Me parece que temas también de transparencia tienen que ver con esto. Si nosotros ahí sí asumimos que la inversión social en el mundo empresarial tiene que estar articulado con la estrategia de sustentabilidad, uno no podría pensar en seguir actuando con una vieja concepción de inversión social de que dono parte del dinero que gano sin saber cómo lo gano. Hoy el mundo de la sustentabilidad tiene que ver con dar cuenta no solamente de que gano dinero, sino cómo lo gano, y en esa estrategia también dar cuenta de la inversión social, el
el desafío de la transparencia me parece que está vinculado a ese mundo. Bueno, es para charlar mucho, pero fantástico. Me parece que... Una línea para profundizar sobre este punto. ¿Qué mecanismos utilizan para asegurar algún mecanismo que utilicen para asegurar esta articulación con autonomía que señalabas? Bueno, por un lado, fuertemente la idea para mí de lo que nosotros denominamos un gobierno eficaz, me parece que hay un primer elemento de atención de un gobierno eficaz, que es para qué está la razón de ser de la inversión social, que es que tiene que ver que si bien son recursos privados, ya discutimos hace tiempo que son voluntarios, pero además tienen que ser profesionales, etcétera, etcétera. Pero lo que le da sentido a ese recurso privado es la finalidad pública que está detrás. Entonces, no perder de vista para qué está la organización. Me parece que eso es un dato planteado. Después, seguramente sobre esa idea de dar cuenta, es donde se invierte el proceso a diferencia de todas las áreas de la gestión sustentable en la compañía, que uno da cuenta de la acción que hace con todos los públicos, pero cuyo beneficio inmediato es generar más valor y menos riesgo para la empresa. En el mundo de la inversión social, básicamente lo que se trata es generar más valor y menos riesgo para la sociedad, y eso invierte todo el proceso. Y a mí me parece que eso es una discusión que tenemos que darnos de nuevo en el mundo de la inversión social. Me parece que máxime cuando el 50% de las fundaciones son de origen empresarial. Muchas gracias. Vamos a pasar a una fundación familiar. Esperanza, ¿querés compartir? Bueno, en primer lugar, gracias Magdalena, gracias al CEFI por la invitación, gracias por este encuentro. La verdad que para Colunga, para la fundación, es súper valioso poder compartir su experiencia. Creo que este encuentro se da en una oportunidad particular. Vivimos, para los que vienen de fuera, como sabrán, momentos complejos, y conversar y compartir cómo el mundo privado, las fundaciones, nos hacemos parte también del desafío que tenemos por delante. Creo que nosotros como fundación, en el caso nuestro como fundación familiar, y creo que el sector tanto de las fundaciones familiares y los inversionistas sociales, tenemos que conversar más que nunca de qué rol tenemos que asumir en cómo construimos este país. Yo creo que los desafíos que tenemos en América Latina, pero también particularmente en Chile, son complejos, son enormes, muchos de ellos como inabordables, y si no trabajamos en colaboración entre las fundaciones y también con el Estado, con la sociedad civil, es muy difícil que podamos avanzar en construir una sociedad mejor, que es la que hoy día tanto demandamos. Contarles que nosotros basamos nuestro trabajo en la colaboración. Creemos en ello, y sin duda la confianza es como el pilar básico. No solamente confianza entendida como tener la accountability, tener la mejor transparencia, que es algo que uno va construyendo y al cual siempre quiere hacerlo un poco mejor, pero desde Colunga siempre es un trabajo que no llegamos, siempre es un continuo. Creo que esa confianza es como el desde para todas las organizaciones. O sea, yo creo que tenemos que plantearnos que hay como un piso básico de la cual tenemos que trabajar, que es poder ser muy transparente en cómo usamos los recursos, en quiénes son sus socios, quiénes son nuestros stakeholders. Pero básicamente a mí me gustaría compartir con ustedes algo que en Colunga hemos ido construyendo y que de alguna manera hemos transitado. Colunga es una organización que tiene no muchos años, tenemos 8 años, pero hemos transitado desde ser donantes a socios, a colaboradores, y es un camino que no es fácil, la verdad, y no lo hemos logrado totalmente todavía, pero queremos, con las organizaciones sociales con las que nosotros trabajamos, nosotros somos una fundación de segundo piso, no somos ejecutores, somos una organización de las que denominabas tú como mixtas,
pero básicamente no ejecutamos, sino que ayudamos a que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan, los apoyamos a ellos, digamos. Y te diría yo que el camino ha sido cómo confiar en nuestros socios, cómo mirar a estas organizaciones a las cuales les entregamos financiamiento, les entregamos asesoría técnica, de las cuales aprendemos y ellos aprenden de nosotros, somos mirados como pares y no como donantes. No es fácil que a uno no lo miren como una chequera, la verdad es que eso es como una cosa que está en la cultura, que uno es el donante y hay que reportar. Nosotros hacemos, el equipo que está acá, la verdad ellos hacen básicamente ese trabajo, es como nosotros nos involucramos en los proyectos, cómo conformamos consorcios donde nos incluimos en los directorios de proyectos. Y esta fundación familiar además tiene la característica que la familia está muy involucrada. Y creo que al menos a nosotros eso ha sido parte de lo que lo hemos evaluado muy positivamente. Entonces quiero como darle el enfoque a la confianza desde ahí, desde cómo tenemos nuestra contraparte con quienes trabajamos, a quienes entregamos el financiamiento como un partner y como en el fondo los proyectos que no funcionan son abiertos, esto no funciona, esto no anduvo, los que anduvieron bien, y ese cambio es algo que nosotros que nos gusta. No podría decirle si ha sido tan exitoso o no, pero así estamos operando y hasta ahora lo hemos trabajado así. Creo en las relaciones de largo plazo, trabajamos con los proyectos al menos 3 años y construimos también hemos generado como harta capacidad interna para poder generar también redes con el ecosistema de la sociedad civil, y eso es confianza, eso es colaboración y eso es como el básico para poder generar los cambios y que eso sea más eficiente. Eso. Bien, entonces quisiera rescatar este enfoque centrado en involucrarse, perspectiva a largo plazo, participación activa de los miembros de gobierno en distintos aspectos del vínculo con las organizaciones con las que trabajan, como una forma de achicar la distancia y de construir un diálogo que permita ir resolviendo las dificultades que se generan. Te invito a compartir la experiencia de Fundación Corona. Tenemos muy poquito tiempo, ya me están marcando que viene el próximo panel, así que vamos a hacer lo posible para destacar o por lo menos introducir algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a partir de lo que podemos aprender de las fundaciones de la región. Bueno, primero buenos días para todos, muchas gracias a los organizadores, a la AFE por invitar a varios de Colombia a esta visión y misión. Yo creo que vale la pena empezar por decir por qué una fundación de familia tiene un esquema de gobierno diferente. La Fundación Corona lleva 57 años trabajando por la equidad en Colombia y hace más de 20 años la familia Chavarría decidió definir un protocolo de familia, donde en este protocolo de familia define vamos a tener una gobernanza como la única fundación familiar o la primera que refleja los valores, como tú decías, y también los principios, digamos, de trabajo. ¿Esto qué permite? Algo que mencionaban ahora es decir, vamos a metas de largo plazo. Reconozcamos que al ser una fundación familiar se tiene mucha más independencia que las fundaciones empresariales, como lo mencionaban ahora, y permite 2 temas, pues obviamente un involucramiento. En el caso de Corona hay 9 miembros, como se veía en la investigación, entre más viejas más miembros, llevamos 60 años, son 9 miembros, de los cuales 3 o 4 son de la familia, pero todos los otros son externos. ¿Esto qué ha permitido? Esto ha permitido que haya una relación también, y un segundo mandato fue el director ejecutivo de la fundación no puede ser de la familia, y debe generarse la diferencia entre el miembro de gobernanza de la familia versus la ejecución de la estrategia a través de los directores. Esto lo que ha permitido es crear una relación mucho más de acompañamiento estratégico. Normalmente, en este caso, la familia Chavarría tiene visiones de prospectiva de cada 20 años, ahorita están construyendo la visión al 2040, y hace que estratégicamente la fundación revise cada 4 años cómo debe manejar su estrategia, qué debe trabajar, cómo se debe enfocar. Nosotros también somos una fundación de segundo piso,
trabajamos con más de 200 aliados y yo creo que en la gobernanza nuestra lo más importante, lo que les quiero compartir es entender la gobernanza de la fundación para poder hacer este fortalecimiento de capacidades versus la gobernanza de los programas. Y hay que poder entender cómo una fundación familiar puede fortalecer las dos, creando mucho más los puentes. Cuando uno habla de la gobernanza de la fundación, miembros externos conocen mucho de la temática, un equipo, digamos, que busca cumplir esta estrategia, pero cada uno de los programas que tenemos sí tiene que tener una gobernanza multiactor, una gobernanza representativa. Uno de los programas que mencionaba ahorita Rodrigo, como es el Cómo Vamos, que lleva más de 20 años en varias partes de Latinoamérica, tiene que tener academia, sociedad civil, gremios empresariales que mencionaban, y un medio de comunicación. Creo que la comunicación también es muy importante en todo lo que construimos a nivel de tejido social. De igual forma, cada vez que hacemos programas, son programas de articulación en un territorio. Vemos que tenemos que crear son modelos de enfoque territorial, creando capacidades como Fundación de Segundo Piso. Y acá uno de los diferenciales es también tenemos que tener en la gobernanza de los programas a los actores. Me gusta más llamarlo participantes que beneficiarios porque participan activamente en el diseño y la co-creación, digamos, de los programas. En este momento trabajamos mucho en temas de empleo juvenil y los jóvenes, al participar en la decisión de qué se va a transformar, cómo se hace la incidencia, hacen una total diferencia, digamos. Pero un último punto que también mencionaban ustedes de incidencia, y es uno de los actores más difíciles, yo creo que es el gobierno. Venimos trabajando desde la línea de involucramiento ciudadano en la fundación en cómo comprometer a que los gobiernos permitan co-crear. Creo que la palabra es correcta y la co-creación se logra si el gobierno tiene gobiernos abiertos, gobiernos que están dispuestos desde sus políticas públicas a que la co-creación de los tejidos sociales debe involucrar a la ciudadanía, a la sociedad civil, pero también a los empresarios, porque si no es imposible. Vemos cada vez que tenemos discusiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a llegar si no estamos todos trabajando de forma articulada, empresarios, fundaciones, sociedad civil y gobierno. Entonces yo creo que como un poco conclusión de lo que hemos visto y aprendido es entender el rol de la gobernanza en las fundaciones, sobre todo las familiares, le da la independencia a largo plazo, pero que permite generar una fuerte gobernanza en los programas. Lo segundo es que si queremos trabajar un cambio sistémico, territorial en las problemáticas que aquejan, digamos, nuestro territorio, tenemos que pensar en una gobernanza territorial multiactor, donde el gobierno rinde cuentas, donde la sociedad civil rinde cuentas y donde el empresariado rinde cuentas también de su impacto. Fantástico. Aquí aparecen otros elementos: protocolo, políticas claras de gobierno institucional y lineamientos para el gobierno de las intervenciones que permiten construir marcos de confianza. Vamos a escuchar el cuarto caso, que es muy típico de México y poco visto en otros países, un fondo de base comunitaria que plantea desafíos particulares en el gobierno de la organización. Hola, buenos días. Bueno, desde Fondo Semillas hemos aplicado un mecanismo de transparencia en la selección de nuestras organizaciones. Al ser un fondo, también somos de segundo piso, no implementamos proyecto y apoyamos a más de 150 organizaciones. ¿Y cómo las seleccionamos? Y creo que este es el proceso que ayuda a la transparencia, es una evaluación entre pares, es decir, ellas se seleccionan entre ellas y en este proceso sacamos al comité y al consejo para que no fueran influenciados desde si me caen bien, si los conozco o incluso si fueran sus propias organizaciones. Entonces hay mecanismos desde el gobierno que no permiten que metan a sus organizaciones en estos procesos. En México, en el 2017 y a partir del terremoto, hubo muchísimo dinero para este tipo de organizaciones y nos enfrentamos al reto, pues supongo que también ha sucedido en países aquí y sobre todo aquí en Chile. El gobierno nos impedía entregar ese dinero de manera directa y ponía muchísimos candados. Fondo Semillas se ha distinguido porque nos arriesgamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque no todas las organizaciones a las que queremos apoyar están constituidas. De hecho, apoyamos más organismos de base
que organizaciones constituidas a través de pases fiscales que les llamamos. Entonces, en eso Fondos Semillas ha innovado y también pues tratando de cambiar el ecosistema filantrópico. Hablaron hace un momento como de la jerarquía que hay entre el donante y quien recibe los donativos, y tratamos de fomentar una relación de pares. ¿Por qué? Porque nuestro fondo es flexible. Nosotros no etiquetamos el fondo hacia un proyecto en particular, sí hacia un programa, pero no a un proyecto etiquetado. Es decir, al ser flexible, las organizaciones pueden destinarlo a salarios, a fortalecimiento institucional, a gasto administrativo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos del proyecto, en la proyectitis, pues ahí nos ahogamos con overheads y con todo lo que implica implementar proyecto. Entonces, nuestra organización apoya a que esas organizaciones, primero, un trato entre pares, un trato igualitario, y además que ellas pongan el dinero donde lo necesitan, no donde nosotros queremos. Apoyamos 4 programas, que es Cuerpo, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, Defensa de la Tierra, Identidades, que tiene que ver con la comunidad LGBTI y más, y ya dije Trabajo, que son derechos laborales, todo enfocado a temas de la mujer. Además, apoyamos programas pues que son emergentes, como el tema de migración y violencia, sobre todo en este momento en México, es un tema al que le estamos dando más relevancia. Y en tema de transparencia, pedimos un solo informe, un informe por programa, y la rendición de su informe financiero pues es totalmente flexible, porque desde el momento en que lo otorgamos pues es de esa manera. No pedimos necesariamente que sean comprobantes fiscales, no tenemos esas restricciones, y ahí de la confianza la sembramos desde que nosotros otorgamos ese recurso. Creo que para abonar a la confianza pues tenemos que hacer lo propio desde donde estamos, ¿no? Y en el tema de nuestro gobierno, todos son externos. Ahora estamos en un proceso de transición, estamos por seleccionar a una directora y también va a ser una directora externa. Entonces, el consejo realmente se queda como para que desde la administración y de la dirección reciban las cuentas, pero no intervienen en la toma de decisiones para otorgar estos recursos, sí para delinear los programas, pero no para adjudicar recursos. Y creo que ahí también se construye la transparencia. Otro tema importante es las evaluaciones. Las evaluaciones que nosotros entregamos no las hacemos cada año, y ayer decía el doctor Matthew que hay que saber en qué momento medir y para qué medir, ¿no? Y eso lo consideramos desde Fondos Semillas. Bien, muchas gracias. Aquí vemos otros aspectos. Un tema asociado a lo que planteaba Gabriela de cómo asignar recursos, se refiere a cómo evitar el conflicto de interés, que no aparece, hasta ahora no apareció, que es uno de los temas que preocupan y que en la sociedad y que generan desconfianza y cuestionamientos al sector filantrópico. Y ahí aparece una práctica interesante, y confianza con las organizaciones, también ligada en entender que las organizaciones necesitan flexibilidad para operar dentro de un marco acordado por los programas que se apoyan. Aquí vemos entonces dos prácticas que merecen ser consideradas. Como tenemos muy poco tiempo y tenemos que evitar, creo yo, esto de la frontalidad, voy a abrir, no sé si está permitido, pero lo tomo la posta, abrir el espacio por lo menos para recoger 3, 4 inquietudes sobre los que querramos escuchar al panel. Entonces, alrededor de cómo construir un gobierno que contribuya a generar confianza, a mantener la legitimidad de la institución y del sector filantrópico, y cómo gestionar la rendición de cuentas, los invito a compartir algunas preguntas. Sí, allá atrás. Fuerte. Bien. Sí.
Bien, ¿cómo mantener la flexibilidad frente al incumplimiento de algunos de los requisitos? Sí. Para ustedes, ¿cuál es el mayor reto que tiene la gobernanza de las instituciones filantrópicas? Fantástico. Bien, creo que tenemos para arrancar el diálogo o el intercambio. Ejemplos de conflicto de interés y cómo lo manejan o cómo lo previenen. Flexibilidad e incumplimiento y ejemplos ligados a los desafíos, retos del gobierno corporativo. Bueno, con respecto a los conflictos de interés, eso es una constante. Siempre hay y existe sobre todo en las fundaciones familiares que está presente. En el caso nuestro como Colunga, lo que realizamos hace muchos años son los fondos concursables, son fondos abiertos, son de alguna manera que nosotros no tenemos conocimiento de ellos, van pasando por etapas. Nosotros tenemos un equipo evaluador totalmente independiente y nos llegan finalmente las ternas finales de ellos, así que tenemos un equipo que es el evaluador y reportamos esas evaluaciones tanto a los ganadores como a los que no les va bien. Entonces hemos generado rúbricas y prácticas que nos hacen que cada día podamos de alguna manera evitar conflictos y evitar filtraciones de ese tenor. Eso por una parte. Y quería referirme también a otra vía de financiamiento que tiene Colunga es a través de alianzas, y quería recoger un poco lo que habías mencionado tú, que en eso generalmente armamos directorios donde hay múltiples actores, donde está la academia, donde están los donantes, donde está incorporado el sector público de alguna manera, y donde tenemos un director de gestión, digamos, como un consultor a cargo de ese proyecto, y tenemos directorios periódicos y tenemos de alguna manera rendición financiera independiente con algunos proyectos grandes. Tenemos además consultores independientes que nos dan cuenta a todos, y eso ha sido una práctica que estamos comenzando, pero que ya nos ha dado muy buenos resultados y la estamos usando en otros proyectos que, como decía, son los proyectos de largo plazo que duran 2 o 3 años, y esa es una manera de poder controlar eso y ser y poder ser lo más eficiente con los recursos. Quería responder lo que decías tú. Claro, yo creo que uno no puede poner tantas exigencias. Hay organizaciones pequeñas que no pueden, digamos, no pueden tener un estándar súper alto. Y yo creo que ahí lo que al menos nosotros tenemos distintos, hemos hecho, y te diría yo que tenemos un fondo para más pequeños, para innovadores, tenemos un fondo para organizaciones que de alguna manera están más establecidas, son fondos para organizaciones grandes que ya están consolidadas de largo plazo. Entonces yo creo que eso al menos a nosotros ha sido un mecanismo para poder dividir en los aportes a las distintas tipos de organizaciones. Yo complementaría, digamos, la parte de conflictos de interés se pueden dar. Cuando uno tiene 200 aliados en un territorio, se te van a dar. Lo importante es hacerlos visibles, hacerlos evidentes. Si tienes un socio que tiene el conflicto de interés, cómo se levanta una línea ética donde todos puedan conocer realmente el manejo que se le debe dar a todo un código de ética que el sector debe promover. Y de esa forma, digamos, genera mucho más transparencia. Frente a la parte, digamos, de la pregunta de los diferentes actores, yo creo que la infraestructura social y la infraestructura filantrópica que hablaban ahora debe reconocer que, al igual que en emprendimiento, en diferentes sectores, hay actores para cada momento. Cada vez más veo, digamos, que hay actores que se enfocan en organizaciones de base, en incubación de emprendimientos sociales, en fortalecer organizaciones, y cuando llega algún actor que no está en las condiciones de ser aliado, de recibir recursos, lo que toca es dirigirlo a quien lo puede fortalecer para que el ecosistema cada uno pueda tener su fortalecimiento por eslabones dentro de la cadena de valor, porque no todos pueden hacer lo mismo y no todos vamos a tener un crecimiento horizontal, digamos, dentro de los temas. Y a la parte de los retos, yo creo que hay un cambio de paradigma actual, porque el reto social, ambiental, de sostenibilidad llama a una urgencia que no teníamos hace 20 años. Y eso invita a que el consejo directivo, los entes de gobernanza entiendan
que si tienen un foco programático claro, realmente las reflexiones de aprendizaje que discutía ayer Matthew, de qué funciona, qué no funciona, qué en el sistema se puede trabajar, cosa particular, es desde los aprendizajes de los errores, de lo que no funciona, de cambiar el método, lo que yo creo que hoy en día es el reto principal. Acá estamos hablando de filantropía, pero ayer hablábamos del Continuum of Capital, donde está filantropía, filantropía estratégica, inversión de impacto, y está pasando un continuo de conversaciones de cómo impactar desde cada uno de los roles. Entonces yo creo que uno de los retos importantes que tiene hoy en día es cómo el capital que hay, que es poco, logra mayor impacto. Muchas gracias. Claudio, Gabriela, ¿alguna reflexión más centrada en los retos, ¿no? Los desafíos que enfrenta el gobierno corporativo de una fundación? ¿Qué dice el número allá? ¿25 minutos tenemos? 50. Gracias. 3 días. Para mí el reto, de nuevo, desde el sesgo de una fundación, desde fundaciones del sector empresarial, mire, cuando se planteó el tema de confianza, buscando una definición del concepto, decía que era la esperanza de que algo suceda, sea o ocurra como queremos, digamos, ¿no? Yo en ese tono voy a plantear el tema del desafío que se plantea acá. A mí me parece y saludo esta posibilidad de haber hecho el esquema de recoger datos sobre la importancia y poner en valor la discusión sobre la filantropía institucional, sobre la inversión social, y a mí me parece que un gran desafío que tenemos, y hablo hacia adentro de nosotros mismos, es elevar el nivel de debate. Me parece que está muy bien discutir sobre las formas de hacer, sobre los modos de encarar los trabajos, sobre la experiencia que tenemos, que tiene que ver con la profesionalidad de darle al abordaje. Pero también me parece que tenemos que discutir sobre lo que se planteó en el primer panel, digamos, los retos que tenemos en la región. Gabriela habría diciendo que estamos en la región más desigual. Preguntarnos, después de 20, 30, 40 años de experiencia del sector, nuestra contribución, nuestro papel, el planteo hacia adelante me parece que requiere, como desafío para mí central, y ojalá este espacio también permita discutir hacia adelante esto. Me parece que necesitamos discutir en profundidad nuestro rol, nuestro aporte y nuestras posibilidades de contribuir a estos desafíos. Sí, yo considero que en México el reto más importante desde la gobernanza es encontrar los mecanismos para apoyar a más grupos de base, porque es a partir de ahí donde se generan los movimientos a los que estemos, nuestras fundaciones enfocadas. Es ahí donde realmente se están generando esos insumos y esos productos para poder seguir apoyando pues a más organizaciones y a que se generen esos cambios que esperamos. Si solamente estamos pensando en organizaciones que pueden funcionar a partir de manejar recursos que están consolidadas o que están fortalecidas, dejamos fuera a un gran margen de organizaciones que están ahí y que se están moviendo y que no estamos mirando. Entonces creo que ese sería un reto. Bueno, muchas gracias. 2 reflexiones para cerrar el panel. La primera es énfasis en el gobierno institucional en el mundo de las fundaciones filantrópicas. En el mundo corporativo, el tema del gobierno, de la gobernanza corporativa, ha tenido un desarrollo fenomenal. Está en el centro de todos los debates, está en el centro de las decisiones de los inversores. Se está desarrollando un ISO de gobierno corporativo que este año creo que se va a aprobar. Hay directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo que los países de la región que quieren ingresar tienen que adoptar. Invito a pensar más en el gobierno institucional
de nuestras instituciones, porque existe una demanda instalada y una presión creciente acerca de tener normas más claras y transparentes de cómo se gobiernan las instituciones que manejan recursos privados para fines públicos, pero recursos privados que en la mayoría de los países reciben algún tipo de incentivo o tratamiento favorable versus otras asignaciones de recursos. Ligado a esto viene el tema de la regulación y de la autorregulación en relación a esto. De qué manera el mundo filantrópico empieza a pensar cuáles son las normas de gobierno institucional que sirven para establecer estándares de práctica, de buena práctica, de buen gobierno institucional. Y finalmente esta preocupación por la evolución de la confianza. Yo hace varios años que miro el Trust Barometer, que es un estudio global que hace una empresa de opinión pública muy reconocida, Edelman, y en el caso de las fundaciones corporativas, ahí tenemos la intersección en el Edelman Trust Barometer mide 4 sectores, empresas, gobierno, ONGs y medios, y ahí las fundaciones empresariales están en el medio, las fundaciones no empresariales, familiares e independientes están más del lado de la sociedad civil. Vale la pena ver cuáles son los impulsores de la pérdida de confianza creciente en las instituciones y cómo atendemos a estos impulsores de manera de que podamos generar entornos propicios para el desarrollo de la filantropía. Y ahí es el papel central que tiene el gobierno institucional para construir esos marcos de funcionamiento que generen confianza en los actores que definen políticas en relación al sector. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas por atenerse a la consigna y muchas gracias a todos.